Hemos estado viendo las cuatro patas de la silla. Como quiera usted decirle, las cuatro patas del banco. Nos reunimos hoy para ver lo que es una experiencia moral. Una experiencia moral, como dice ahí, está al frente, ¿verdad? Para una experiencia moral en cada uno de nosotros. Así es que quisiéramos tener ahora el texto que vamos a ver, Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 11. Vamos a estar, hermanos, hablando y vamos a estar tocando primero Hechos 5, 11. Vamos a ver la vida de Ananías y Zafira, pero no nos olvidemos de ellos, porque después insertamos a Cristo Jesús con lo que son sus discípulos o con lo que son los apóstoles. Por eso quisiéramos, hermanos, si podemos tener esta lectura de manera congregacional, todos juntos. Dice: había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Y todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Esto pasó con Ananías. Pero después entra otro personaje que no conocía lo que había sabido, lo que estaba sucediendo. Zafira dice: como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y enterraron al lado de su esposo. Y gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Hermanos, estamos hablando de una experiencia moral. Estamos hablando de una de las patas de la silla. Y como hemos venido conversando, necesitamos una silla con 4 patas que nos pueda sostener. Generalmente vemos este ejemplo de Ananías y de Zafira. Nosotros tenemos esto en el texto, pero cuando el texto nos dice esto, es el resultado de los pensamientos que habían tenido ellos, el resultado de una reunión familiar. Y después vienen, toman sus decisiones en la reunión y lo presentan a los apóstoles. Entonces es ese cuidado que nosotros tenemos que ver. Por eso decimos que cuando nos reunimos, una de las 4 patas de la silla, ya hemos visto la primera, ahora vemos la segunda, que es lo moral. ¿Qué es moral? ¿Qué entendemos nosotros por moral, hermanos? Y entonces es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Y como estamos diciendo, hermanos, estamos hablando de lo moral, estamos hablando de esa pata.
Amados hermanos, en algunas iglesias se espera que sus miembros tengan un estilo de vida santo, un estilo de vida que sea correcto. Esto no quiere decir que no pequen. Nuestra naturaleza nos hace pecar y abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y dice Pedro, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y entonces esa naturaleza nos lleva, pero Cristo Jesús vino para ir construyendo una nueva vida en cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, lo que vemos es que vamos en un proceso de crecimiento hasta que todos lleguemos a parecernos a Cristo Jesús. Algunos dicen, eso es una expectativa muy alta, ¿cómo me voy a parecer yo a Cristo Jesús? Otros dicen, vamos adelante, va a ser difícil, no es fácil, pero sabemos que el Espíritu de Dios nos va a ayudar. Entonces, hermanos, aquí empezamos a ver esta historia que se empieza a dar y empezamos a ver que la iglesia está en formación. Las bases de la iglesia se están colocando. Y me gusta lo que dice un teólogo, Bruce, dice la historia de Ananías es para el libro de los Hechos, lo mismo que la historia de Acán es para el libro de Josué. En las dos narraciones, un acto de engaño interrumpe el progreso victorioso del pueblo de Dios. Dios trabajando, Dios haciendo su obra, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Y vemos este caso, hermanos, de Ananías y Zafira, y por eso ahora preguntamos si fue moral lo que ellos hicieron, si no fue moral, si nosotros también, estando en los zapatos de Ananías y Zafira, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiéramos dicho? ¿Qué les hubiéramos dicho a los apóstoles, hermanos? Entonces empezamos a ver, hermanos, cómo viene y entonces encontramos estas narraciones. Pero quiero, hermanos, que vayamos un poco adelante. Tenemos también un comentarista, Matthew Henry. Matthew Henry añade, el pecado de Ananías y Zafira era que ambicionaban que se pensara que ellos eran discípulos eminentes. Quiero hacer una pregunta. ¿Serían cristianos Ananías y Zafira? Hermanos, ¿qué opinan ustedes? Sí, me dice mi hermano William. Herminia dice que no eran cristianos, pero ellos ambicionaban verse como buenos discípulos. Y dice Matthew Henry, cuando no eran verdaderos discípulos. Y hace un comentario bien fuerte. Me llamó la atención y lo leo, dice, los hipócritas pueden negarse a sí mismos, pueden dejar sus ventajas mundanas, en un caso si tienen la perspectiva de encontrar beneficios en otra cosa. Ambicionaban la riqueza del mundo y desconfiaban de Dios y su providencia. Pensaban que podían servir a Dios y a Mamón y a las riquezas. Matthew Henry hace un comentario bien fuerte sobre Ananías y Zafira. Yo quiero pensar, hermanos, cuando nosotros tenemos un dinero que pasa por nuestras manos, cuando tenemos una bendición, algo que pasó, y que nosotros decimos, ¿qué voy a hacer con este dinero? ¿Qué vamos a hacer? Por eso yo digo, Ananías y Zafira, ¿hicieron lo correcto? Vemos que no, porque el texto nos lo describe. Pero hermanos, ¿qué haríamos nosotros estando en ese momento? Estando con una situación así, donde venían y ponían todo a los pies de los apóstoles. ¿Qué pasa con Ananías y Zafira?
mienten. Y le mienten no a los hombres, sino al Espíritu de Dios, dice el texto. Hermanos, pero ellos podían haber vendido la heredad, voy a decir un número, en 10 millones. Y podían decir, traigo solo 5 y me quedo con los otros 5. Podían hacer eso. Eso hacía que murieran. Dios los iba. El pecado está, o la moral, el problema de la moral es cuando ellos se ponen de acuerdo. Por eso les decía, tienen una reunión antes de. Nosotros lo que vemos es la punta del iceberg, pero todo lo que se venía manejando, lo que se venía cocinando, hermanos, eso no lo vemos, pero vemos el resultado. Ellos dijeron, no, digamos que lo vendimos en 5 millones y traemos y los ponemos y quedamos bien con todos. Hermanos, necesitamos la pata de lo moral. Vemos a Ananías y Zafira, hermanos, haciendo algo con muy buenos deseos, pero mintiendo sobre la venta. Empezamos a ver, hermanos, qué es lo que el Espíritu de Dios nos empieza a decir. Por eso estamos estudiando esta segunda pata de la silla, lo moral. Pero ¿se puede sentar usted en una silla con 2 patas? ¿Puede usted, Johnny, sentarse en una silla de 2 patas? Si está en buena condición, sí. Póngalo 3 horas en una silla de 2 patas. Póngame a mí 5 minutos. Vea, hasta le doy más tiempo que el mío. Hermanos, ¿qué pasa? Por eso vemos esta segunda pata, mis hermanos, de la silla, lo moral. Lo que nos hace permanecer más unidos y ser parte de la iglesia local. Hacemos un giro. Estamos hablando de Ananías y Zafira, pero vamos a hacer un giro ahora y nos vamos a focalizar en Jesús y en sus apóstoles. Hermanos, vemos a Jesús y a sus discípulos o apóstoles que fueron las piedras fundamentales de su iglesia. Y en Apocalipsis 21:14 se nos dice que los 12 cimientos del muro de la Nueva Jerusalén tendrán inscriptos sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles. Es evidente de esta forma que nuestro Señor les atribuye gran importancia al trabajo que realizaron estos hombres. Y por eso, hermanos, admiro a nuestro Señor Jesucristo. Y no solo lo admiro a nuestro Señor Jesucristo, sino que me humillo delante de Él, como hice ahora, nos humillamos delante de Él, pedimos perdón y le reconocemos como Salvador personal, porque el Espíritu de Dios nos revela quién es Cristo Jesús. Y por eso me sorprende y veo a Cristo Jesús, lo veo trabajando, mis hermanos, lo veo llamando a los apóstoles, lo veo llamando esa capacidad que tenía, esa sabiduría, ese amor y esa misericordia para cada uno de nosotros. Por eso es nuestro Señor, por eso es nuestro Maestro, por eso es nuestro Salvador. Pero ¿cómo pudo sacar 12 apóstoles y ponerlos a trabajar juntos, sacados de diferentes contextos? Amada iglesia, trabajaron juntos. Tenía celotes. Había un Judas Tadeo con su carácter intenso y violento, nacionalista, con el sueño de poder mundial y dominio del pueblo escogido. Según los registros del Nuevo Testamento, en San Juan 14:22, fue el que estaba en la última cena del Señor y le preguntó: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Estaba interesado en dar a conocer a Cristo al mundo, no como un Salvador sufriente, sino más bien como un rey gobernante. Nosotros podemos ver claramente en la respuesta que utiliza nuestro Señor Jesús que el camino del poder nunca se puede reemplazar
por el camino del amor de Dios. El poder va por un lado, el amor de Dios va por otro lado. Vemos también cómo llama a un recaudador de impuestos, a un publicano, que en latín es publicanus, enfatizando ese compromiso en el servicio público. Un hombre que manejaba dinero público o un cobrador de impuestos. Llama a otros que son pescadores, llama a otro que se convierte en el tesorero. Era un judío nacionalista, violento, que siguió a Jesús con la esperanza de que a través de él sus sueños y su llama nacionalista pudieran ser realizadas. Nadie puede negar que Judas fuera un hombre codicioso y a veces usó su posición como tesorero del grupo para tomar dinero de ese monedero común. Por eso admiro a nuestro Señor Jesucristo, que Él llama, que Él tiene una moral y les imparte a sus apóstoles, les imparte a sus discípulos y los llama de diferentes contextos. Un celote que estaba en contra del gobierno romano, un recaudador de impuestos a favor del gobierno romano. Los llama, ¿y qué hacen ellos? Trabajan en la obra del Señor. Los llama y trabajan juntos. ¿Por qué? Porque estaban siendo moldeados por el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, vamos terminando y vamos viendo. Con todas esas diferencias, los comisionó para que su palabra fuera llevada por todo el mundo. Y es lo que conocemos nosotros como la Gran Comisión, amada iglesia. Mateo 28, en el versículo 19, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y viene un por tanto que añade a lo que estaba hablando, una unión. Por tanto, id y haced discípulos, un imperativo, un mandato. ¿Qué es un discípulo? Son personas que aprenden una doctrina o idea siguiendo la tutela de un maestro. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos recuerdan aquella serie Kung Fu? Todos la recuerdan, ¿verdad? Ve, hasta el hijo de Henry, que no era ni de ese tiempo, dice: internet me la da. Hermanos, ¿y qué era lo que hacía él? Escuchar a un maestro. Al maestro que se llamaba ¿cómo? El maestro Po. Y entonces el maestro Po le enseñaba a él, lo discipulaba. Mi pequeño saltamontes, dice Herminia. ¿En qué versículo está eso de la Biblia? Gracias, Herminia. Hermanos, empezamos a ver a un maestro discipulando. Empezamos a ver a un grupo de personas de diferentes contextos siendo discipuladas por el Hijo de Dios. Empezamos viendo a Cristo Jesús hablándoles y dándoles un mandato del por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces vienen esos imperativos: id a ser discípulos, bautizándolos y enseñándoles. O sea, el ciclo de la Gran Comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús los llamó, amados hermanos, los comisionó, los discipuló, los envió, y a tal punto fue el grado de compromiso de ellos que estuvieron dispuestos a cumplir la tarea y a morir por esa tarea. Estuvieron dispuestos a ser mártires. Ese fue el compromiso, hermanos, que no les importó nada su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Unos murieron aserrados, otros ahorcados, otros decapitados, otros crucificados. Y volvemos a Ananías y Zafira, y estos murieron por mentir,
por amor al dinero. Entonces ponemos aquí la moral, lo que es moral, lo que no es moral, cómo se actúa en el grupo, hermanos. Hago una pregunta: ¿cómo queremos que nos recuerden? ¿Cómo sería el epitafio ahí, que va a estar en nuestra tumba? Aquí descansa Milton Rojas, no quebraba ni un plato. Si lo hubiera hecho mi mamá, dice, no quebraba ningún plato, mi mijito. Mi mijito, el que se portaba siempre bien. Probablemente ese sea el epitafio de mi mamá. Estaba el epitafio de mi esposa: aquí yace mi gran esposo Milton Rojas, que costaba que lavara los platos y recogiera la ropa. Les dio risa. O sea, como que hay alguien que el epitafio de muchos es nada más que le hagan fotocopia, pegar y pegar, copiar y pegar. Nada más le cambian el nombre. Hermanos, ¿cómo queremos que nos recuerden? Nuestra moral. Mira, ahí viene el pastorcito. Cuando uno trabaja en lo secular, hermanos, y es pastor, hay mucha gente que lo aprecia, pero hay mucha gente que le tira a uno cada garrotazo que de verdad tiene que quedarse uno callado, y aprende uno a quedarse callado y a decirle: Señor, gracias, porque también yo fui así en otro tiempo. Mira cómo le está yendo, qué buenos zapatillos, le está yendo bien con el diezmo. Hermanos, ¿cómo queremos que se nos recuerde? Como los 11 apóstoles que entregaron su vida por el evangelio, o como Ananías y Zafira. Y por eso digo, muchas veces, hermanos, criticamos a Ananías y Zafira, pero muchas veces somos mentirosos y no hemos llegado a ese punto porque no hemos recibido tanto dinero como para poder decir nosotros: no, esta parte es mía. Qué dicha que ya no existe, ¿verdad? Esa manera. Yo le digo: Johnny, venda su carrito y lo entrega todo. Y Johnny me dice: sí, después de usted, pastor, con mucho gusto. Hermanos, ¿qué es lo que hacemos? Lo que ocasionó el cambio en las vidas de los 11 hermanos. Hubo algo que produjo un cambio en los 11. Hermanos, y hubo algo que no produjo un cambio. Bueno, tal vez sí produjo un cambio, pero no tan grande como los 11 en la pareja. Fue que los 11, a pesar de ser imperfectos, al igual que la pareja era imperfecta, tenían una moral integrada donde pudieron mantener su vida. Una vida, un llamado integral y formado por una moral que les impregnó el maestro. Hermanos, recordemos esta frase que la pusimos ahí, que la dijimos al frente. ¿Cuántos de nosotros somos perfectos? Levanten la mano los que somos perfectos. Qué dicha que ninguno. Pero hermanos, nosotros estamos acá en un proceso. Nuestra vida es un proceso. Estamos aquí porque Dios nos ha llamado. Y entramos, mis hermanos, y Él produjo un cambio en cada uno de nosotros. Y ese cambio, ese nuevo nacimiento, se produjo ipso facto, inmediatamente. Pero cuando entramos nosotros en este camino, en esta comunidad, Dios empieza en ese proceso a irnos mostrando cómo debemos caminar y qué debemos ir dejando de lo que hemos traído, de esa maleta llena de cosas, como trajo el otro día nuestro hermano Víctor acá, una maleta llena de cosas. A veces cargamos así. Amada iglesia, tenemos una naturaleza humana pecaminosa, pero no podemos atenernos
a que entonces voy a darle rienda suelta a todo lo que me pida esa naturaleza humana pecaminosa, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo moral. Pregunta, hermanos, porque no me han dado la respuesta. ¿Fueron Ananías y Zafira inmorales? Díganme. Sí. ¿Hemos sido nosotros inmorales? También. La gracia de Dios, por la gracia de Dios es que no hemos sido consumidos. Hermanos, es la gracia de Dios. Y yo mismo al finalizar el día digo, gracias Señor por un día más que me diste, y perdóname por todos mis pecados, por lo que hice y por lo que no hice, por lo que omití. Hermanos, y por eso digo, Cristo Jesús formó una moral que les impregnó a ellos. Y por eso la iglesia, como taller de pecadores, no museo de santos, necesitamos esa segunda pata. Vea que ahí no dice para sostenernos. Necesitamos esa segunda pata para irnos sosteniendo, porque son 4 patas y nos faltan todavía 2 más. Recordemos, hermanos, recordemos esas patas para poder salir adelante. Somos un taller de pecadores. Hermanos, voy a pedirles que podamos orar. Buen Dios, te agradecemos por todo lo que tú haces. Te damos gracias por esta preciosa mañana, por cada uno de nuestros hermanos, hermanas, todos los que han estado, Señor, escuchándonos. Y por eso te pedimos, Padre, que podamos mostrar nosotros, Señor. Muchas veces nos comportamos más como Ananías y Zafira que como los discípulos, Señor. Y gracias porque tú estás todavía trabajando con nosotros, haciendo un trabajo, perfeccionándonos a través de Cristo Jesús, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura, a la plenitud de Cristo, a esa medida. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Y ayúdanos, Señor, a tener una conducta moral. Ayúdanos, Padre de la gloria, a hacer las cosas que son correctas. Y que veamos siempre, Señor, el deseo, no de ganar la discusión, sino de ganar al hermano por el cual tú moriste. Honor y gloria a ti, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Las gracias te damos. Amén.